¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes saber con certeza que lo que escuchas es realmente la voz de Dios y no solo un eco del mundo que te rodea? Y si te dijera que aprender a distinguir la voz de Dios en medio del ruido del mundo es un secreto oculto que pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar tu vida y tu realidad para siempre? Este no es un mensaje común ni una enseñanza superficial. Es una llave espiritual, un misterio profundo que el Espíritu Santo quiere revelarte en este mismo momento. ¿Estás listo para descubrir cómo discernir esas señales divinas, esa intuición que Dios pone en tu corazón y a la vez evitar los engaños espirituales que intentan desviarte? Piensa por un instante en todas esas veces que has sentido una llamada interior, una duda persistente o un susurro en tu alma. ¿Son acaso solo pensamientos o hay algo más? Este video te llevará en un viaje para responder esas preguntas que quizás has guardado en silencio, para que no vuelvas a dudar ni a confundirte cuando Dios te hable. Reflexionemos juntos, en un mundo lleno de voces, ruidos y distracciones, cómo podemos mantenernos firmes en la verdad. La voz de Dios no siempre es la más fuerte, pero sí es la que tiene poder para traer paz, claridad y dirección. ¿Por qué tantos se sienten perdidos o confundidos? ¿Acaso no es porque aún no han descubierto cómo escuchar con el corazón abierto y discernir con sabiduría? En los próximos minutos aprenderás a identificar esas señales claras y poderosas, a afinar tu intuición espiritual y a protegerte de falsos mensajes que solo buscan desviarte del camino. Hay un poder oculto, una revelación que muy pocos conocen y hoy será revelada para ti. Antes de seguir, quiero invitarte a que en los comentarios escribas la frase "paz en Cristo". Este pequeño acto es más importante de lo que imaginas, porque declarar tu fe públicamente fortalece tu compromiso con Dios y activa bendiciones en tu vida. También te animo a darle me gusta a este video. Así ayudarás a que más personas necesiten este mensaje, puedan escucharlo y ser guiadas por el Espíritu Santo. Gracias por ser parte activa de este canal y por ayudar a expandir la palabra de Dios. Recuerda que muchas personas no tienen una iglesia cerca y este contenido es su alimento espiritual. Por eso es vital que participes desde el principio. Además, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que estás esperando. Ahora sí, prepárate para comenzar este estudio que puede cambiar la manera en que escuchas y caminas con Dios cada día. Cuando buscamos la voz de Dios en medio del ruido que nos rodea, uno de los primeros pasos esenciales es aprender a escuchar con verdadera atención. La Biblia nos enseña que Dios habla, pero no siempre lo hace con estruendo ni de forma espectacular. Muchas veces su voz es suave, sutil y se percibe en lo profundo del corazón. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías experimenta esta verdad cuando Dios no se manifiesta en el viento fuerte, ni en el terremoto o fuego, sino en un susurro apacible. Esto nos recuerda que el ruido externo puede ser tan fuerte que nos impide escuchar lo delicado, lo espiritual. Por eso, debemos crear un espacio interior de silencio, una pausa en la mente y en el corazón para abrirnos a esa voz que no se impone, sino que invita. En medio de las voces constantes que saturan nuestra vida diaria, las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, las opiniones ajenas, discernir la voz divina exige cultivar una sensibilidad espiritual que solo nace de la intimidad con Dios. No es suficiente esperar señales dramáticas. Dios desea comunicarse en lo cotidiano, a través de pequeños indicios que requieren una atención profunda. Quizás sea una palabra que aparece en tu mente repetidamente, un versículo que cobra vida en tu espíritu, o una paz inexplicable
que acompaña una decisión. Estas manifestaciones sutiles son parte de la forma en que Dios habla a aquellos que están dispuestos a escuchar con el alma abierta. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo diferenciar esa voz de Dios de los susurros del enemigo o de nuestro propio deseo disfrazado de inspiración? Este es uno de los grandes enigmas que enfrentamos. La Biblia nos advierte sobre los engaños espirituales, falsos profetas y tentaciones que confunden el espíritu. En 1 Juan 4:1 se nos instruye a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto implica un discernimiento activo, una vigilancia espiritual que no acepta cualquier mensaje sin cuestionar su origen. El temor y la ansiedad pueden nublar nuestro juicio. Por eso es vital anclar nuestra percepción en la palabra de Dios, que actúa como filtro y guía segura. Intuir la voz de Dios es también un acto de fe. No todo será inmediato ni perfectamente. Claro, porque en el proceso hay un llamado a la paciencia y a la humildad. Muchas veces Dios nos habla con pausas, con silencios que parecen vacíos, pero que son espacios necesarios para que el Espíritu Santo nos prepare para la revelación. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mostrando que en esos momentos de incertidumbre el Espíritu está trabajando en lo profundo para guiarnos hacia la verdad. El discernimiento es, en última instancia, un camino de crecimiento espiritual. Quienes perseveran en buscar a Dios con sinceridad y entrega son quienes comienzan a reconocer ese lenguaje divino. Como en una relación humana, escuchar a Dios requiere tiempo, intimidad y confianza. La conexión se fortalece cuando apartamos momentos para orar, meditar en la palabra y estar en silencio ante Él. En esos espacios el ruido del mundo disminuye y la voz del Padre se vuelve más clara, más segura. Sin embargo, este camino no está exento de pruebas. El enemigo siempre intentará distorsionar la verdad para alejarnos de Dios. Las dudas, el miedo y las falsas enseñanzas pueden hacer que confundamos nuestros propios pensamientos con la voz divina. Por eso, es importante que la experiencia de escuchar a Dios esté respaldada por una comunidad de fe, por enseñanzas bíblicas sólidas y por la guía del Espíritu Santo que nos fortalece y confirma lo que recibimos. La comunión con otros creyentes es una herramienta clave para validar y confirmar las señales y palabras que creemos que vienen de Dios. Mientras avanzamos en este viaje de aprendizaje, es necesario recordar que la voz de Dios siempre trae frutos de paz, amor, justicia y esperanza. Si un mensaje genera temor paralizante, división o confusión, es momento de detenerse y buscar claridad en la palabra y en la oración. Jesús mismo nos dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Ser ovejas implica familiaridad, confianza y obediencia. Escuchar a Dios es, por tanto, un acto de reconocimiento profundo, reconocerlo como el pastor que cuida y guía nuestro camino. Este discernimiento no solo transforma nuestra capacidad para oír a Dios, sino que impacta cada área de nuestra vida. Cuando aprendemos a identificar su voz, nuestras decisiones se vuelven más sabias, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se vuelve más íntima y sincera. La angustia de la incertidumbre da paso a la confianza en la guía divina, y el ruido del mundo ya no nos arrastra como antes. Por eso, en este estudio continuaremos descubriendo las señales concretas, las pruebas bíblicas y las experiencias que te ayudarán a distinguir con claridad la voz de Dios. Encontrarás respuestas a preguntas que quizás llevas años guardando
y podrás construir una relación más sólida y segura con el Espíritu Santo. Esta enseñanza es un llamado a la esperanza. La voz de Dios está al alcance de tu corazón, y una vez que aprendas a reconocerla, nada ni nadie podrá silenciarla. Hay un poder oculto en esa conexión, un secreto que transforma el dolor en paz, la confusión en claridad y la duda en certeza. Este video es tu puerta de entrada a ese poder. Sigue con nosotros en este camino de revelación, porque la siguiente enseñanza abrirá aún más tu entendimiento y te acercará al misterio de cómo Dios comunica su voluntad en medio de un mundo caótico y ruidoso. El discernimiento espiritual es un don fundamental para todo creyente que desea escuchar la voz de Dios con claridad y seguridad. Este don no es algo que simplemente se recibe de manera automática. Es un proceso que se cultiva a través de la entrega constante y la comunión íntima con el Espíritu Santo. En la Biblia, en 1 Corintios 12:10, se menciona el don de discernir espíritus como una habilidad dada para distinguir lo verdadero de lo falso, lo divino de lo engañoso. Este don actúa como un filtro que protege al creyente de caer en engaños espirituales y lo guía hacia la verdad que libera y transforma. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo personajes como Daniel, los profetas y el apóstol Juan usaron este discernimiento para interpretar visiones, sueños y mensajes. Sin ese don, habrían estado expuestos a confusión y a ser engañados por falsos mensajes. En nuestro tiempo, el discernimiento espiritual es más necesario que nunca, porque el enemigo se disfraza de luz y utiliza palabras seductoras para desviar a los hijos de Dios. El apóstol Pablo advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz, mostrando que no todo lo que parece bueno y verdadero proviene de Dios. El don de discernimiento se manifiesta de muchas formas. A veces es una convicción profunda e inexplicable que algo no está bien. Otras veces es una voz interna que alerta sobre decisiones, personas o situaciones. También puede manifestarse en la confirmación que llega a través de la palabra de Dios, en la oración o en la comunidad cristiana. Este don, por tanto, está íntimamente ligado a la vida espiritual, la lectura de la Biblia y la sensibilidad al Espíritu Santo. El proceso para fortalecer este don requiere que el creyente aprenda a reconocer 3 señales esenciales. Primero, que el mensaje recibido esté alineado con la palabra de Dios. Nada que contradiga la Escritura puede ser de Dios, por más convincente que parezca. Segundo, que el mensaje produzca paz interior y fruto bueno. La voz de Dios no siembra confusión ni temor paralizante, sino que da paz y esperanza. Y tercero, que el mensaje lleve a una mayor comunión con Cristo y al crecimiento en amor y servicio. Si un mensaje no cumple con estas 3 señales, debe ser cuestionado y puesto a prueba. Existe, sin embargo, un peligro al que todos estamos expuestos: el deseo de escuchar a Dios a nuestra manera, con prisa y sin la paciencia que implica esperar su tiempo. En ocasiones, la ansiedad nos hace interpretar señales equivocadas o buscar respuestas inmediatas en lugares equivocados, incluso en nuestras propias emociones o en voces externas no confiables. La Biblia habla del hombre que busca a Dios con prisa y se decepciona porque no encuentra la respuesta esperada. El verdadero encuentro con la voz de Dios requiere calma, espera y confianza en su soberanía. La intuición es otra dimensión que no debe ser despreciada. En ocasiones, Dios nos habla a través de esa voz interna que surge como un sentimiento o certeza profunda, diferente del miedo o la duda. Esta intuición espiritual es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía hacia la verdad aunque no podamos explicarla con palabras.
La diferencia crucial está en cómo respondemos a esa intuición. Si la acompañamos con oración, consulta bíblica y discernimiento en comunidad, estaremos cultivando un camino seguro para escuchar a Dios. Es vital también estar atentos a las señales externas que Dios puede usar para comunicarse. A veces, Él habla a través de situaciones, encuentros inesperados, palabras de otras personas o incluso sueños y visiones, pero ninguna señal debe ser interpretada de manera aislada, ni sin la guía del Espíritu Santo y la confirmación bíblica. El peligro de interpretar mal las señales puede llevar a caminos equivocados que alejan del propósito divino. En este contexto, la comunidad cristiana juega un papel clave en el discernimiento. No somos islas espirituales. La sabiduría colectiva y la experiencia de otros creyentes ayudan a confirmar o a corregir lo que creemos que Dios nos está diciendo. Proverbios 11:14 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, recordándonos que la guía del Señor a menudo llega a través de la comunión con hermanos y líderes espirituales. Ahora, ¿qué sucede cuando la voz que escuchamos genera duda o miedo? Este es uno de los aspectos más delicados. La voz de Dios no genera pánico ni ansiedad que paralice. Si sentimos temor, es una señal de que debemos examinar el origen de ese mensaje. La Biblia nos enseña que el temor de Dios es reverencia y respeto, pero no miedo terrorífico. Por eso, aprender a distinguir entre miedo y reverencia es fundamental para no caer en la trampa del engaño. Aquí radica uno de los mayores misterios y desafíos. La voz de Dios puede sonar en medio del miedo, pero siempre trae un mensaje de esperanza y fortaleza para superar las pruebas. Por eso, no debemos rechazar ni callar esa voz, sino buscar con valentía y humildad el sentido verdadero detrás de lo que nos revela. Antes de continuar, quiero recordarte algo crucial. Este canal existe para ser un espacio donde puedas encontrar guía y apoyo espiritual, cuando quizás no tienes cerca una iglesia o una comunidad con la que compartir. Dar me gusta y suscribirte no es solo un acto digital, es un compromiso contigo mismo y con otros que, como tú, buscan la verdad en medio del ruido. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas necesitadas, extendiendo la palabra de Dios en un mundo que desesperadamente la busca. Al unirte a esta familia, te conviertes en parte de una misión mayor, una comunidad que camina junta hacia la luz. La importancia de suscribirte hoy va mucho más allá de un simple clic. Es abrir tu corazón a las enseñanzas que pueden cambiar el rumbo de tu vida y fortalecer tu fe. Imagina que cada video que compartimos es como una semilla plantada en terreno fértil, que crece y da frutos a medida que tú sigues aprendiendo y aplicando. No permitas que esta semilla se pierda por no estar conectado con la fuente de alimento espiritual que aquí te ofrecemos. Continúa con nosotros, porque la próxima enseñanza revelará verdades profundas que te acercarán aún más a ese poder oculto que transformará tu vida y te permitirá escuchar con certeza la voz de Dios en medio de cualquier tormenta. En la búsqueda de la voz de Dios, uno de los mayores desafíos es aprender a discernir entre nuestra propia voz interior y la voz divina. Es común que nuestros pensamientos, emociones y deseos se mezclen con lo que creemos que Dios nos está diciendo, lo que puede generar confusión y dudas profundas. Por eso, es imprescindible entender cómo funciona nuestra mente y espíritu para poder separar lo humano de lo celestial. La mente humana es un terreno complejo donde conviven la razón, las emociones, los recuerdos y las influencias externas. Cuando intentamos escuchar a Dios, nuestra mente puede intervenir con prejuicios, miedos o deseos que distorsionan el mensaje real.
En muchas ocasiones, la voz propia es insistente y busca justificar decisiones personales, mientras que la voz de Dios siempre está orientada hacia nuestro bien eterno, la justicia y el amor. Por eso, el primer filtro para escuchar a Dios es el examen interior honesto y profundo. Esto implica detenerse en silencio, alejarse del ruido exterior y mirar dentro de nuestro corazón con sinceridad. ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué emociones están presentes? ¿Hay ansiedad, miedo, esperanza o paz? La voz de Dios se manifiesta con paz y claridad, pero esa paz no siempre es ausencia de dificultad, sino seguridad en medio de las pruebas. En el Evangelio según Juan, Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Esto significa que no estamos solos en la tarea de discernir. El Espíritu Santo actúa como un consejero interno que habla en susurros, a menudo a través de sentimientos de certeza o de convicción profunda. Este guía invisible no compite con nuestra mente, sino que la complementa, iluminándola y corrigiéndola. Sin embargo, el enemigo también se infiltra con voces y pensamientos que parecen correctos, pero que en realidad buscan desviarnos. Es aquí donde el conocimiento bíblico y la fe firme se vuelven esenciales. La Biblia es el ancla que mantiene nuestra mente y espíritu firmes, porque todas las revelaciones genuinas de Dios están en armonía con sus enseñanzas. Cuando una voz o mensaje va contra lo que está escrito en la palabra, es una señal clara de alerta. Otra herramienta fundamental para distinguir la voz de Dios es la oración persistente. No se trata de pedir una respuesta rápida y salir corriendo, sino de entrar en una conversación constante, donde no solo hablamos, sino también escuchamos con atención y paciencia. En la oración, Dios a menudo responde con calma y en tiempos inesperados. Esa espera activa fortalece nuestra fe y clarifica nuestra percepción espiritual. Es común que en esta búsqueda nos encontremos con el silencio de Dios, momentos en que no recibimos señales ni respuestas claras. Este silencio puede ser una prueba, pero también una oportunidad para crecer en confianza y dependencia total. Muchas veces, en el silencio, Dios trabaja en nuestro interior, preparando nuestro corazón para una revelación mayor. El silencio no es ausencia de Dios, sino una invitación a profundizar nuestra relación con Él. En este camino es importante reconocer que Dios también puede usar circunstancias externas para hablarnos. A veces, una palabra o un consejo dado por un hermano o hermana en la fe puede ser la voz de Dios que necesitamos escuchar. Otras veces, una experiencia de la vida, incluso dolorosa, puede contener un mensaje profundo de enseñanza o dirección. No debemos descartar ninguna fuente, pero sí debemos evaluar cada mensaje con sabiduría y en comunión con la palabra. Además, la humildad es clave para escuchar a Dios con claridad. La soberbia o la autojustificación nos cierran al espíritu y nos hacen interpretar las cosas según nuestra conveniencia. Jesús enseñó que el reino de Dios es para los humildes y los niños, aquellos que reconocen su necesidad y abren su corazón sin prejuicios ni resistencias. Recuerda que escuchar la voz de Dios es un proceso de toda la vida. Nadie tiene la fórmula perfecta ni escucha siempre con claridad absoluta. Pero la perseverancia en buscarlo con un corazón sincero y una mente abierta hace que nuestra sensibilidad espiritual crezca y que podamos distinguir con mayor certeza lo que Dios quiere decirnos. Quiero aprovechar este momento para invitarte a formar parte activa de esta comunidad de fe.
Suscribirte al canal no solo es una manera de recibir más enseñanzas que te ayuden a crecer, sino también un compromiso personal con tu crecimiento espiritual. Al hacerlo, te conectas con un grupo de personas que están en la misma búsqueda, compartiendo experiencias y fortaleciendo la esperanza. Este canal es un espacio donde no hay juicios ni presiones, solo un lugar para aprender a reconocer la voz que puede transformar tu vida. La importancia de suscribirte hoy radica en que aquí encontrarás respuestas a tus dudas y un acompañamiento constante para que nunca te sientas solo en tu camino espiritual. Piensa en la suscripción como una puerta abierta que te permite entrar a un espacio seguro y nutritivo, donde cada enseñanza es un paso más hacia la claridad espiritual y la paz interior. No dejes pasar esta oportunidad de crecer y avanzar en tu relación con Dios, porque escuchar su voz es el mayor regalo que podemos recibir en esta vida. La próxima enseñanza te llevará a descubrir cómo la fe activa puede abrir aún más tu sensibilidad para escuchar la voz de Dios en todas las circunstancias. La fe no es solo creer, sino también actuar confiando en lo invisible y en la palabra de Dios que nunca falla. La fe activa es el puente que conecta nuestra alma con la voz de Dios. No basta con desear escucharla o con buscar señales externas. La fe exige acción, confianza y entrega total. La fe es la llave que abre nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere revelarnos. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto implica que escuchar a Dios no siempre será una experiencia tangible o inmediata, sino una confianza en que Él está hablando aunque no lo percibamos con todos nuestros sentidos. La fe es creer en esa voz invisible, en ese susurro que llega a través de la paz y la convicción profunda, pero la fe no se desarrolla por sí sola. Se fortalece cuando decidimos actuar conforme a la palabra que creemos haber recibido, incluso cuando no comprendemos del todo. Cada pequeño paso en obediencia es un acto de fe que abre puertas y clarifica la voz divina. Es en la práctica donde la fe se convierte en experiencia y certeza. El apóstol Santiago nos advierte que la fe sin obras está muerta. No basta con escuchar a Dios o sentir su presencia. La fe verdadera se manifiesta en decisiones concretas y cambios reales en nuestra vida. Esto significa que al escuchar la voz de Dios, debemos estar dispuestos a actuar conforme a sus indicaciones, aunque a veces el camino sea incierto o difícil. Uno de los obstáculos más grandes para que la voz de Dios sea clara es la duda. La duda paraliza y crea un ruido interno que nubla el discernimiento. La fe activa, en cambio, es valiente y perseverante. No exige pruebas inmediatas, sino que confía en la fidelidad de Dios y en sus promesas, incluso cuando el entendimiento humano no alcanza a comprender los planes divinos. Otra dimensión de la fe activa es la entrega total y el abandono. No se trata solo de escuchar, sino de permitir que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida. La voz divina nos llama a soltar el control y confiar en que su dirección es perfecta, aunque a veces vaya en contra de nuestros deseos o expectativas. Esta entrega requiere humildad y valentía. Humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas y valentía para seguir adelante aun cuando el camino parezca incierto. En esta actitud, la voz de Dios se hace más audible porque nuestro corazón está dispuesto a obedecer y a dejar que su voluntad se manifieste. La fe también se fortalece en comunidad. Compartir experiencias, orar con otros y recibir consejos basados en la palabra de Dios
son formas de confirmar lo que hemos escuchado. Dios suele hablar a través de sus siervos y hermanos en la fe, confirmando su voluntad y fortaleciendo nuestra confianza. Es importante, sin embargo, que esta comunidad esté centrada en la verdad bíblica y no en emociones pasajeras o doctrinas erróneas. La verdad es el filtro definitivo para validar cualquier mensaje que creamos recibir. La comunidad de fe sana es un refugio donde la voz de Dios se clarifica y se protege contra engaños. En este contexto, suscribirte al canal es más que una acción técnica. Es una declaración de fe y compromiso. Al suscribirte, te integras a una comunidad que busca la verdad y que camina junto a ti en la búsqueda de escuchar la voz de Dios. Aquí encontrarás enseñanzas basadas en la palabra, apoyo espiritual y un espacio seguro para crecer. No subestimes el poder de pertenecer a una comunidad que te impulsa a fortalecer tu fe activa. La suscripción es una manera de decir: quiero crecer, quiero aprender, quiero estar conectado con Dios y con hermanos que me edifiquen. Esta conexión será un faro en momentos de duda y un soporte en las pruebas. La voz de Dios se vuelve más clara cuando cultivamos la fe que actúa y se manifiesta en obediencia y entrega. En el próximo bloque profundizaremos en cómo la oración efectiva y la meditación en la palabra fortalecen esa fe y amplifican nuestra capacidad para escuchar a Dios en medio del ruido del mundo. La oración es el canal privilegiado por donde fluye la comunicación con Dios. En medio del ruido del mundo, la oración es un refugio donde la voz divina puede hacerse audible. No se trata de palabras vacías o rituales sin sentido, sino de un diálogo sincero y profundo que fortalece la sensibilidad espiritual para reconocer esa voz que muchas veces es suave, sutil, casi imperceptible. En Jeremías 33:3, Dios dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esta promesa revela que Dios está dispuesto a revelarnos secretos y verdades escondidas, pero es necesario clamar, buscar y esperar con paciencia en oración. La oración constante abre nuestros oídos espirituales y prepara nuestro corazón para discernir lo que Dios quiere comunicar. La meditación en la palabra es otro pilar fundamental. No basta con leer pasajes bíblicos de manera superficial. La meditación implica detenerse, reflexionar y permitir que la palabra penetre profundamente en nuestro ser. Salmo 1 nos enseña que el que medita en la ley del Señor día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Esta imagen representa la vida llena de fuerza y claridad espiritual que surge de esa conexión constante con la palabra. La combinación de oración ferviente y meditación constante crea un ambiente espiritual donde la voz de Dios resuena con mayor claridad. En ese espacio, el Espíritu Santo se manifiesta, enseñando, guiando y alertando. La sensibilidad espiritual crece y con ella la capacidad para distinguir entre la voz verdadera de Dios y los engaños o distracciones. Es importante reconocer que la voz de Dios no siempre será un trueno estruendoso o una visión espectacular. A menudo es un susurro, una paz inexplicable, una convicción interna que se siente en lo más profundo. Esta voz calma la ansiedad, da certeza en medio de la confusión y fortalece el ánimo para seguir adelante, incluso cuando no se entienden todos los detalles. Los engaños espirituales suelen presentarse disfrazados de mensajes de paz o confirmaciones emocionales, pero carecen de la raíz firme que proviene de la palabra y del fruto visible en la vida del creyente. Por eso, la oración y la meditación constante son filtros imprescindibles para evitar caer en falsas enseñanzas o intuiciones erradas. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo,
sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación es un proceso espiritual que se logra a través de la oración y la inmersión en la palabra, y que afina nuestra capacidad para oír y obedecer la voz divina. Cada momento de oración es una oportunidad para escuchar, no solo para hablar. La oración debe incluir espacios de silencio y escucha, donde no intentemos llenar cada instante con palabras, sino donde podamos abrir espacio para que Dios nos hable. Esta práctica puede ser difícil al principio, pero con perseverancia se convierte en una fuente inagotable de paz y guía. Al suscribirte a este canal, no solo te conectas con enseñanzas bíblicas profundas, sino que también formas parte de una comunidad que busca cultivar una vida de oración y meditación constantes. Este compromiso fortalece tu espiritualidad y te ayuda a no caer en el aislamiento ni en la confusión espiritual. Suscribirte es un acto de fe y compromiso con tu crecimiento espiritual. Aquí encontrarás apoyo para mantener tu tiempo de oración y meditación firme, y un espacio seguro para compartir dudas, testimonios y fortalecer la comunión con otros creyentes. No estás solo en este camino. Juntos podemos crecer en sensibilidad para reconocer la voz de Dios en medio del ruido. En el siguiente bloque exploraremos cómo el Espíritu Santo actúa como nuestro consolador y guía interior, ayudándonos a distinguir con claridad la voz de Dios frente a las múltiples voces que intentan distraernos o engañarnos. El Espíritu Santo es el gran aliado en nuestra búsqueda por discernir la voz de Dios. Jesús mismo prometió enviar al Consolador, quien estaría con nosotros para enseñarnos y guiarnos en toda verdad. En Juan 14:26 leemos que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa es una garantía de que no estamos solos, que hay un guía divino dispuesto a ayudarnos a entender y reconocer la voz de Dios en medio del caos y la confusión. El Espíritu Santo actúa de maneras que a veces pueden pasar desapercibidas. Puede ser esa convicción interior que nos lleva a alejarnos de una situación peligrosa o a tomar una decisión que, aunque difícil, es correcta. Puede manifestarse también en un sentimiento profundo de paz, aun cuando las circunstancias externas parecen contradecirlo. Esta paz no es un mero estado emocional, sino una señal espiritual que confirma que estamos en sintonía con la voluntad divina. Sin embargo, reconocer la acción del Espíritu Santo requiere sensibilidad y una vida espiritual cultivada. La sensibilidad espiritual no es algo automático. Se desarrolla con la fe, la obediencia y el tiempo dedicado a la oración y al estudio de la palabra. Es en este proceso donde aprendemos a distinguir la voz del Espíritu de otras voces, ya sean internas, emocionales o provenientes del mundo exterior. El apóstol Pablo, en Romanos 8:16, dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interior es una confirmación profunda y personal de que Dios está presente y hablando a través de nosotros. Es una guía que nos impulsa a actuar según los principios del reino de Dios y a alejarnos de lo que nos aparta de Él. No obstante, no todos los sentimientos o pensamientos que experimentamos son necesariamente del Espíritu Santo. A veces, nuestra mente puede jugar trucos, o el enemigo puede sembrar dudas y confusión. Por eso, el discernimiento es fundamental. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios, ni impulsa a pecar,
o a hacer daño a otros. Si alguna voz interior nos lleva hacia actitudes contrarias a la Biblia, debemos rechazarlas y buscar consejo espiritual. Una señal clara del Espíritu Santo es que sus impresiones producen fruto en nuestra vida, tal como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. Cuando una guía interior nos conduce a manifestar estas cualidades, podemos tener seguridad de que viene de Dios. En cambio, si genera miedo, confusión o divisiones, debemos ser cautelosos y poner todo a prueba con la Escritura y la oración. El Espíritu Santo también puede revelarnos verdades a través de sueños, visiones o palabras proféticas, pero siempre deben ser evaluadas y confirmadas por la palabra y el espíritu de discernimiento. La iglesia primitiva practicaba esta evaluación en comunidad, buscando la confirmación de varios hermanos maduros en la fe. Este modelo nos enseña que no estamos llamados a caminar solos en la interpretación de la voz divina, sino que la comunidad de creyentes es un soporte vital. Al conectarte a este canal y suscribirte, estás dando un paso decisivo para fortalecer tu comunión con el Espíritu Santo. Aquí recibirás enseñanzas que te ayudarán a cultivar esa sensibilidad espiritual y a crecer en el discernimiento, evitando caer en engaños o confusiones. No es casualidad que estés aquí. Es parte del plan divino para que tu vida sea guiada con sabiduría y verdad. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual y un acto de obediencia a Dios que desea hablarte y transformarte. Aquí hallarás un espacio para profundizar en la relación con el Espíritu Santo y descubrir su poder para guiarte cada día. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y tu capacidad para oír la voz de Dios. En el próximo bloque abordaremos cómo las señales que Dios nos envía en la vida cotidiana pueden ser pistas claras y contundentes para reconocer su voz. Descubriremos ejemplos bíblicos y testimonios que revelan la manera en que Dios habla a través de circunstancias, personas y eventos, iluminando nuestro camino. Dios utiliza señales en nuestra vida cotidiana para comunicarse con nosotros de manera clara y efectiva. Estas señales pueden presentarse en formas variadas y sutiles, desde encuentros inesperados hasta palabras precisas en momentos de necesidad. La clave está en aprender a estar atentos y abiertos a estas manifestaciones divinas, porque muchas veces pasan desapercibidas por el ruido del mundo y nuestra propia distracción. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios usó señales para guiar a sus siervos. Un caso emblemático es el de Gedeón, quien pidió a Dios una señal concreta para confirmar su llamado. En Jueces 6, 36, 40, Gedeón colocó un vellón de lana en el suelo y le pidió a Dios que, si realmente estaba con él, hiciera que el vellón estuviera mojado de rocío mientras la tierra alrededor permanecía seca. Dios cumplió su petición, y luego Gedeón pidió que sucediera lo contrario, y también fue respondido. Este episodio nos muestra que Dios no solo habla, sino que está dispuesto a confirmarnos su voluntad con señales claras, especialmente cuando estamos llenos de dudas o incertidumbre. Las señales divinas no siempre son milagros o eventos espectaculares. A menudo son detalles sencillos pero llenos de significado. Un encuentro casual con una persona que nos da una palabra de aliento, un versículo que salta de la Biblia en el momento justo, o una sensación profunda de paz cuando tomamos una decisión
Son ejemplos comunes de cómo Dios habla en el día a día. Estas manifestaciones pueden actuar como faros que iluminan nuestro camino y nos orientan hacia la voluntad de Dios. Es importante diferenciar las señales auténticas de Dios de las coincidencias o simples casualidades. La verdadera señal divina va acompañada de paz interior, coherencia con la palabra de Dios y una confirmación progresiva en nuestra vida espiritual. Si una señal nos lleva a apartarnos de los principios bíblicos o genera confusión, es prudente evaluarla con oración y consejo sabio. Dios nunca contradecirá su palabra ni su carácter. La intuición, entendida como esa voz interior o sentimiento que nos impulsa hacia una dirección determinada, puede ser un canal por el cual Dios nos habla. Sin embargo, no toda intuición es divina. Debemos discernir cuidadosamente preguntándonos si esa impresión está alineada con los valores y enseñanzas de Cristo y si produce frutos de amor, paz y justicia. La intuición guiada por el Espíritu Santo es un don que puede protegernos y guiarnos, pero requiere práctica y discernimiento para ser reconocida. También existen engaños espirituales que intentan suplantar la voz de Dios y confundirnos. Estos engaños pueden manifestarse como pensamientos falsos, promesas vacías o impulsos destructivos. La Biblia advierte sobre falsos profetas y maestros que seducen con palabras bonitas, pero que desvían a los creyentes del camino correcto. Por eso, la comunidad de fe y la lectura constante de la palabra son indispensables para protegernos de estas mentiras y mantenernos firmes en la verdad. Al aprender a identificar las señales de Dios y a escuchar su voz, fortalecemos nuestra relación con Él y avanzamos con confianza en nuestro caminar espiritual. La capacidad de reconocer y responder a estas manifestaciones divinas puede marcar una diferencia profunda en nuestras decisiones y en la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Es momento de reflexionar. ¿Has experimentado alguna señal que haya cambiado el rumbo de tu vida? ¿Has sentido esa intuición que te ha guiado en momentos cruciales? Compartir estas experiencias fortalece la fe de toda la comunidad y nos anima a estar más atentos a la voz de Dios. Suscribirte a este canal es una invitación para seguir creciendo juntos en esta búsqueda espiritual. Aquí encontrarás enseñanzas profundas que te ayudarán a interpretar las señales divinas y a evitar engaños. Cada video es un paso hacia una vida más llena de fe, esperanza y discernimiento, donde podrás reconocer la voz de Dios con mayor claridad. No dejes que las distracciones y el ruido del mundo te aparten de esta verdad. Al suscribirte, te unes a una comunidad comprometida con el crecimiento espiritual y la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Este es un espacio donde puedes aprender a escuchar, a discernir y a vivir conforme a la voz que transforma y salva. En el próximo bloque exploraremos cómo la oración y la meditación en la palabra son herramientas esenciales para fortalecer nuestro oído espiritual y mantenernos conectados con Dios, especialmente en tiempos de duda y confusión. Veremos testimonios y ejemplos bíblicos que ilustran el poder de estas prácticas para afinar nuestra capacidad de escuchar su voz. La oración es el canal directo para comunicarnos con Dios, y a través de ella podemos afinar nuestro oído espiritual para escuchar su voz con mayor claridad. No se trata solo de hablar con Dios, sino de aprender a estar en silencio y abiertos para recibir su mensaje. En medio del bullicio del mundo, la oración se convierte en un refugio donde el alma encuentra paz y la mente puede discernir la voz divina que a menudo susurra con suavidad.
La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personajes que encontraron en la oración un espacio para la revelación y la guía. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día y a través de sus plegarias recibió visiones y entendimiento para enfrentar situaciones complejas. En Daniel 10 vemos cómo su persistencia en la oración le permitió recibir un mensaje de un ángel que le revelaba planes divinos y luchas espirituales que afectaban el destino de su pueblo. Esto nos muestra que la oración constante y sincera abre puertas para escuchar a Dios, incluso en momentos difíciles. La meditación en la palabra complementa la oración y es fundamental para interpretar correctamente lo que Dios nos dice. Al estudiar las Escrituras con el corazón abierto, no solo aprendemos sobre Dios, sino que también desarrollamos sensibilidad espiritual para reconocer su voz en diferentes circunstancias. La palabra de Dios es viva y activa, capaz de penetrar en lo más profundo del ser, y en ella encontramos principios que iluminan nuestro camino y nos protegen de engaños. La combinación de oración y meditación crea un ambiente propicio para el discernimiento. Cuando oramos pidiendo claridad y leemos la Biblia buscando entendimiento, estamos preparando el terreno para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón con poder. Es en esta comunión constante donde la voz de Dios se vuelve más audible y sus instrucciones más precisas. Sin embargo, mantener esta práctica requiere disciplina y un compromiso sincero. En tiempos de prueba o incertidumbre, puede ser tentador descuidar la oración o la lectura bíblica, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos estar conectados con Dios. La constancia nos ayuda a distinguir la voz del Espíritu de otras voces que intentan desviarnos. Además, la oración no solo nos ayuda a escuchar a Dios, sino también a alinearnos con su voluntad. Muchas veces queremos que Dios nos hable en términos que nosotros entendamos, pero la verdadera comunicación espiritual implica una apertura total a lo que Dios quiere revelarnos, incluso si no coincide con nuestros deseos inmediatos. Esta actitud de humildad y entrega es esencial para que la voz divina resuene en nuestro interior con fuerza y claridad. El silencio interior también es clave para escuchar. En un mundo lleno de ruido y estímulos constantes, aprender a guardar momentos de quietud y reflexión permite que nuestra alma se sintonice con la frecuencia de Dios. Este silencio no es vacío, sino lleno de expectativa y disposición para recibir. Por eso, la práctica de la oración contemplativa, donde más que palabras se busca la presencia divina, es un camino poderoso para profundizar en esta escucha. La comunidad de fe juega un papel importante en este proceso. Compartir en oración con otros creyentes, recibir consejos sabios y confirmar las experiencias espirituales ayuda a evitar errores y fortalece nuestra capacidad de discernir. La voz de Dios puede confirmarse a través de palabras de edificación y exhortación que llegan en el momento justo, y el Espíritu Santo obra también en la comunión entre hermanos. En nuestra vida diaria, la oración y la meditación deben ser hábitos constantes que alimenten nuestra relación con Dios. No se trata de una fórmula mágica, sino de un encuentro diario donde crecemos en confianza y sensibilidad espiritual. La práctica constante de estas disciplinas nos capacita para reconocer las señales, distinguir las voces y responder con fe y obediencia. Suscribirte a este canal es una forma de fortalecer este compromiso con la búsqueda espiritual. Aquí encontrarás enseñanzas que te ayudarán a profundizar en la oración, la meditación y el discernimiento, para que puedas vivir una vida guiada por la voz de Dios y llena de propósito. Este es un espacio donde aprenderás a separar lo verdadero de lo falso, a interpretar las señales y a caminar con seguridad en medio de la incertidumbre.
Al suscribirte, te unes a una comunidad que valora la comunicación sincera con Dios y que se esfuerza por vivir conforme a su voluntad. No permitas que las distracciones del mundo te alejen de esta conexión vital. La voz de Dios es una luz que puede transformar tu vida, y aquí te ofrecemos las herramientas para escucharla con claridad y confianza. En el próximo bloque, exploraremos cómo el Espíritu Santo actúa como guía personal para cada creyente, ayudándonos a interpretar las señales divinas y a mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando enfrentamos dudas y desafíos. Veremos cómo cultivar una relación íntima con el Espíritu puede cambiar nuestra percepción y abrirnos a un nivel superior de entendimiento espiritual. El Espíritu Santo es el consejero prometido por Jesús para cada creyente, el que nos guía hacia toda verdad y nos ayuda a interpretar lo que Dios quiere comunicarnos. Sin la acción del Espíritu Santo, nuestra capacidad para distinguir la voz de Dios entre tantas influencias y ruidos espirituales se vuelve limitada y confusa. Por eso, entender cómo opera el Espíritu en nuestro interior es fundamental para escuchar con claridad la voz divina. Cuando Jesús anunció que enviaría al Espíritu Santo, prometió que éste nos recordaría sus enseñanzas y nos revelaría lo que está por venir. En Juan 14:26, Él dice que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y traerá a nuestra memoria todo lo que Jesús nos ha dicho. Esto implica que el Espíritu Santo actúa como un maestro interior que nos conecta con la verdad profunda y nos da discernimiento en cada situación. La relación con el Espíritu Santo no es un conocimiento teórico, sino una experiencia viva. A través de la oración, la meditación y la obediencia, podemos cultivar una intimidad con Él que nos permita reconocer sus susurros y advertencias. Esta comunión personal nos ayuda a evitar caer en engaños y a fortalecer nuestra fe, aun cuando las circunstancias parezcan inciertas o adversas. El Espíritu Santo también nos ayuda a interpretar las señales que Dios nos envía. No todas las experiencias espirituales son claras o fáciles de entender, y muchas veces necesitamos de esta guía para no caer en interpretaciones erróneas. El Espíritu es quien confirma en nuestro corazón qué es de Dios y qué no lo es, especialmente cuando escuchamos palabras, recibimos sueños o sentimos impresiones que requieren sabiduría para discernir. Una de las manifestaciones más comunes del Espíritu Santo es la paz interior. Cuando una decisión o una palabra proviene de Dios, a menudo se acompaña de una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de circunstancias difíciles. Esta paz actúa como una señal confiable para saber si estamos en sintonía con la voluntad divina. Por el contrario, la inquietud o confusión pueden ser indicios de que algo no está alineado con Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no se impone ni obliga. Él respeta nuestra libertad y espera que abramos nuestro corazón para recibir su guía. Por eso, la disposición y la humildad son esenciales para experimentar su dirección. A medida que aprendemos a rendirnos y confiar, el Espíritu puede hablarnos con mayor claridad y revelar misterios que antes parecían ocultos. La Biblia también muestra que el Espíritu Santo puede manifestarse a través de dones espirituales, que son herramientas para edificar a la iglesia y fortalecer la fe colectiva. Entre estos dones se encuentran la profecía, la sabiduría, el discernimiento de espíritus y la exhortación. Estos dones nos ayudan no solo a escuchar a Dios para nuestra vida personal, sino también a apoyar y guiar a otros en su caminar espiritual. Es importante señalar que el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús y conduce a la verdad revelada en la palabra. No nos llevará a contradicciones ni a mensajes que alejen de Cristo.
Por eso, cualquier experiencia espiritual debe ser evaluada a la luz de la Biblia y con la confirmación del Espíritu, para evitar caer en falsas enseñanzas o manipulaciones. Del caso, Espíritu Santo también actúa en nuestra conciencia, alertándonos cuando algo no es correcto y llamándonos al arrepentimiento o al cambio. Este acto interno de corrección es una forma en la que Dios nos habla para protegernos y guiarnos hacia una vida plena y conforme a su plan. Escuchar esta voz interior es clave para mantenernos en el camino correcto. Suscribirte a este canal es una invitación para que sigas profundizando en el conocimiento y la experiencia del Espíritu Santo en tu vida. Aquí recibirás enseñanzas claras, basadas en la Biblia, que te ayudarán a desarrollar una relación íntima con Él y a fortalecer tu discernimiento espiritual. No dejes que las dudas te alejen de esta guía divina que está disponible para ti cada día. Ser parte de esta comunidad te permitirá crecer en fe y en comprensión, aprender a identificar las señales que Dios te envía y a interpretar correctamente la voz del Espíritu en medio del ruido del mundo. Este es un camino de transformación que impactará todas las áreas de tu vida, llevándote a vivir con propósito y en la plenitud que Dios tiene para ti. En el siguiente bloque abordaremos cómo diferenciar las voces internas que nos guían, la voz de Dios, la voz de nuestra mente y la voz del enemigo. Reconocer estas diferencias es esencial para no caer en engaños y para caminar con firmeza en la verdad que libera y sana. En nuestro interior, muchas voces compiten por nuestra atención. Para un creyente que busca escuchar la voz de Dios, distinguir entre estas voces puede ser una batalla espiritual y emocional. La voz de Dios, la voz de nuestra mente y la voz del enemigo pueden parecer similares, pero sus frutos y efectos son completamente distintos. La voz de Dios siempre trae vida, paz y dirección clara hacia el bien. Esta voz es suave y constante, no impone ni causa confusión. Aunque a veces puede ser firme para corregir, su esencia es amor y sabiduría. Dios nos habla para edificarnos, guiarnos en la verdad y fortalecernos en la fe, nunca para hacernos sentir miedo o desesperación. Por otro lado, la voz de nuestra mente está llena de pensamientos, emociones y experiencias que muchas veces están marcadas por dudas, miedos y deseos personales. Esta voz puede confundir porque usa nuestra lógica y emociones, pero carece de la paz profunda que solo Dios puede otorgar. Es común que la mente trate de justificarse y desviarnos, presentando alternativas que no siempre están alineadas con la voluntad divina. El enemigo, Satanás, también utiliza su voz para engañarnos y alejarnos del camino de Dios. Su voz es mentirosa, llena de acusaciones, temores y falsas promesas. Busca sembrar desconfianza hacia Dios y hacia nosotros mismos, llevándonos a la desesperanza o a decisiones equivocadas. Reconocer esta voz requiere un espíritu alerta y firme, porque el enemigo muchas veces se disfraza de ángel de luz para confundirnos. Distinguir estas voces no es siempre sencillo, pero la Biblia nos ofrece claves esenciales. Primero, la palabra de Dios es el filtro principal. Cualquier voz que contradiga la Escritura no puede ser la voz de Dios. Así como Jesús nos advirtió a no creer en profetas falsos, debemos ser cuidadosos al evaluar los mensajes internos. Segundo, el fruto que producen estas voces es un indicador seguro. La voz de Dios produce frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si una voz interior genera ansiedad, división, enojo o confusión,
Es necesario cuestionarla y buscar confirmación en la oración y la comunidad de fe. Tercero, la oración y el ayuno son herramientas poderosas para afinar nuestra sensibilidad espiritual. En momentos de búsqueda y discernimiento, apartar tiempo para estar en la presencia de Dios, escuchar en silencio y pedir sabiduría, permite que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad. Además, la comunidad de creyentes es un apoyo fundamental para discernir. Hablar con pastores, líderes espirituales o hermanos maduros puede aportar claridad y confirmación. Dios muchas veces usa a otros para reafirmar su palabra y enseñanzas en nuestra vida. La experiencia personal también es importante. Dios es un Dios personal que habla a cada uno según su necesidad y momento. Sin embargo, Él no contradice su mensaje ni confunde, por lo que a medida que crecemos en la fe, aprendemos a reconocer mejor su voz, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando nos sentimos inseguros, podemos pedir a Dios señales claras, pero siempre con humildad, para no caer en la tentación de buscar confirmaciones que solo satisfagan nuestros deseos. La verdadera obediencia nace de la confianza, aunque las señales sean sutiles o diferentes a lo que esperamos. Es vital recordar que el proceso de aprendizaje para escuchar a Dios es continuo. No siempre entenderemos todo de inmediato, pero la perseverancia en la búsqueda y la apertura del corazón nos conducirán a una mayor claridad espiritual. Invitar a otros a unirse a este camino de discernimiento es también un llamado a fortalecer la fe colectiva. Suscribirse a este canal es un paso para recibir enseñanzas que te ayudarán a distinguir las voces internas, a no caer en engaños y a vivir en la luz de la verdad divina. Aquí encontrarás un espacio donde se valora la autenticidad y la búsqueda sincera, con un respaldo bíblico que te dará seguridad en cada paso que des para escuchar a Dios con confianza y claridad. En el siguiente bloque profundizaremos en las señales concretas que Dios usa para hablar a sus hijos en la vida cotidiana, incluyendo sueños, visiones y momentos de inspiración profunda. Dios se comunica con sus hijos de muchas maneras, y una de las formas más sorprendentes y misteriosas es a través de señales y experiencias que pueden parecer cotidianas, pero que encierran un significado profundo cuando se reciben con fe y atención. Una de estas señales es el sueño. La Biblia está llena de relatos donde Dios habló a través de sueños. José, el esposo de María, recibió instrucciones divinas en sueños para proteger al niño Jesús. Los sueños no son solo producto de nuestra mente, sino que pueden ser un canal por el cual Dios revela planes, advertencias o consuelo. Sin embargo, no todos los sueños provienen de Dios. Por eso es importante discernirlos con sabiduría. Los sueños divinos suelen dejar un impacto duradero en el corazón. Son coherentes con la palabra de Dios y llevan un mensaje de esperanza o dirección. No generan miedo ni confusión, aunque puedan contener advertencias. Cuando un sueño causa ansiedad o contradice la Biblia, es probable que no sea de origen divino. Las visiones son otra forma clara en que Dios puede hablar. Estas experiencias, a menudo acompañadas de imágenes o escenas que se revelan con intensidad, pueden traer revelación y fortalecer la fe. El profeta Daniel y el apóstol Juan recibieron visiones que marcaron la historia espiritual y nos enseñan que Dios sigue usando estos medios para comunicarse con quienes están atentos a Él. Más allá de sueños y visiones, Dios también habla en momentos de profunda inspiración o paz interior. Esta voz interior puede llegar en medio de la oración, durante un momento de lectura bíblica o incluso en una situación inesperada de la vida diaria.
Es como un susurro que calma el alma y da claridad para tomar decisiones. No debemos olvidar que la creación misma es una forma en que Dios habla. La belleza de la naturaleza, el orden del universo y las circunstancias que se presentan pueden ser señales para quien tiene ojos espirituales abiertos. A veces, un encuentro fortuito o una palabra escuchada en un momento preciso es la confirmación que necesitamos para seguir adelante. Pero en este camino de interpretación de señales, la humildad y la paciencia son indispensables. No siempre entenderemos al instante el significado completo de lo que Dios nos revela. Por eso la oración constante y el estudio de la palabra fortalecen nuestra capacidad de recibir y discernir con precisión. Un creyente que aprende a reconocer las señales divinas se llena de esperanza y confianza, sabiendo que no está solo y que Dios guía cada paso. La fe crece cuando vemos cómo Dios interviene de maneras tangibles, personalizando su mensaje para nosotros. Este proceso también nos invita a estar atentos y a cultivar una relación íntima con Dios, porque solo en la cercanía podemos distinguir mejor sus comunicaciones. La fe no se basa en señales externas solamente, sino en una confianza profunda que permanece aún cuando las señales no sean claras. Invitar a suscribirse al canal es también una invitación a crecer juntos en este conocimiento, a compartir experiencias y a recibir enseñanzas que ayuden a fortalecer la sensibilidad espiritual para escuchar a Dios en medio de un mundo lleno de distracciones y falsas voces. En los próximos pasos, exploraremos cómo protegerse de los engaños espirituales que intentan confundir a quienes buscan sinceramente la voz de Dios y cómo mantener la mente y el corazón firmes en la verdad. Has llegado al final de este recorrido espiritual que busca ayudarte a descubrir cómo distinguir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Quiero felicitarte por tu perseverancia, por mantener tu corazón abierto y tu mente dispuesta a aprender, crecer y escuchar. Esta búsqueda no es sencilla, porque vivimos en un tiempo en que las voces son muchas y las señales pueden confundirse. Sin embargo, la recompensa de aprender a reconocer la voz de Dios es incalculable. Es la diferencia entre caminar en la oscuridad o caminar con la luz que ilumina cada paso. La voz de Dios no solo guía, también conforta, fortalece y da paz profunda que supera toda comprensión. Recuerda que escuchar a Dios es un acto de fe y de confianza. A veces, el silencio puede ser parte de su comunicación. La ausencia de palabras claras puede ser un llamado a la paciencia, a la reflexión y a la humildad. En esos momentos es cuando tu relación con Dios se prueba y se fortalece, porque aprendemos a confiar incluso sin ver o escuchar con los sentidos físicos. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso que desea comunicarse con sus hijos. Su voz es suave, un susurro que llega al corazón y no a través del ruido exterior. No debemos buscar grandes señales o experiencias dramáticas para saber que Dios habla. Muchas veces es en la sencillez del día a día, en la calma después de la tormenta, donde encontramos su mensaje. Pero esta búsqueda exige discernimiento. El enemigo también usa engaños para desviar y confundir. Por eso, el estudio constante de la palabra y la vida en comunión con otros creyentes son esenciales. En comunidad podemos recibir confirmación y apoyo para no caer en falsas enseñanzas ni en falsas voces. La clave está en desarrollar sensibilidad espiritual, cultivar la oración ferviente y mantener el corazón abierto a la dirección del Espíritu Santo. Él es el consolador que guía hacia toda verdad. Cuando sientes esa paz interna y esa certeza que no depende de emociones pasajeras, estás cerca de escuchar la voz genuina de Dios.
Además, es importante recordar que Dios respeta nuestra libertad y no fuerza su voluntad. A veces puede parecer que no responde, pero eso también tiene un propósito. Nos invita a confiar, a crecer en paciencia y a buscarlo con más fervor. Quiero invitarte a que, si has sentido que este mensaje te ha tocado el corazón, te suscribas a este canal. Aquí encontrarás un espacio donde juntos creceremos en la fe, compartiremos testimonios y aprenderemos a escuchar con claridad la voz de Dios. Al suscribirte, no solo recibirás contenido que fortalecerá tu vida espiritual, sino que también formarás parte de una comunidad que busca la verdad y el amor divino en medio de un mundo lleno de ruido. Comparte este video con alguien que esté en esta misma búsqueda. Muchas personas hoy se sienten perdidas, confundidas y necesitan saber que no están solas, que hay una voz que puede guiarles, darles esperanza y sentido a sus vidas. Al terminar este video, te invito a reflexionar profundamente sobre lo que has escuchado y a escribir en los comentarios la frase que exprese tu compromiso con esta búsqueda. Puede ser algo como paz en Cristo o una oración que refleje tu deseo de escuchar cada día más la voz del Señor. Este camino es un viaje personal, único para cada uno, pero no es solitario. Estamos juntos, caminando hacia una mayor intimidad con Dios, aprendiendo a reconocer su voz y a responder con obediencia y amor. Finalmente, te animo a quedarte hasta el final en silencio, dejando que la música y la calma llenen tu corazón. Que esta pausa sea un momento de encuentro, de conexión profunda con el Espíritu Santo y de renovación de tu fe. Gracias por acompañarme. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en este tiempo. Y siempre espero tus comentarios y tu compromiso. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perder ningún contenido que te ayude a crecer en la fe y en la escucha de la voz divina. Bendiciones.